Bueno, vamos retomando de a poco. Bueno, ahí estaríamos, creo. Bueno, ya estamos todos. Creo, falta alguno en todo caso, pero bueno. Recuerden que ahora, apenas termine la clase, habilito el parcial para que lo hagan hasta el jueves que viene, perdón, el martes que viene. Tienen mucho tiempo. Tienen una pregunta sobre Benveniste y tienen un pequeño fragmento, muy pequeño, digamos más o menos como el párrafo de que estamos viendo recién, para analizar algunos temas de los que estamos analizando ahora, justamente. Traten de redactarlo, para eso les mostré el análisis este, digamos, este que estoy haciendo ahora en voz alta, en realidad, ¿no? Si ustedes lo ven, bueno, voy a volver a compartir con paciencia. Ahí se ve, mientras voy buscando, ¿no? Todo esto de la nota, tendrían que No, haberlo leído. ay, profe. Ahí está. Bueno, Sí, toda esa es la nota, ¿no? Hasta acá donde se cierra el recuadro. Y después están los análisis míos, ¿no? Acá están en grandotes, ¿no? Yo lo estoy viendo grande, ¿va? Bueno, entonces ven que está redactado, es decir, no es cuestión de hacer listas ni marcar con colores como estoy haciendo yo. Yo solamente estoy haciendo así para explicar, porque de otra manera no se puede. Digamos, explicar en voz alta no se puede, no se puede escribir en voz alta, pero acá está escrito, ¿sí? Acá está redactado, ¿sí? Acá fíjense cómo están las comillas, los paréntesis, ¿no? Cómo se puede usar también bastardillas, subrayados, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, en este caso, cómo estoy marcando las desinencias, ¿no? Acá, ¿no? Todo en este caso, ¿no? Es una forma también de marcarlo para que se note qué es lo que estoy queriendo marcar con exactitud, ¿no? Que en este caso, la primera persona del singular, que todavía no apareció en lo que estábamos viendo, pero acá está marcado, ¿no? Acá aparece la primera persona del enunciador, ¿no? Aparece en encuentro, en yo, en asomo y en pregunto, ¿sí? Ojo, eso hay que marcarlo, pero no solo marcarlo, sino tratar de redactarlo de una manera más o menos coherente en castellano. ¿Sí? Lamentablemente no han practicado, tendrían que haberlo hecho, yo no los puedo obligar, pero para eso les doy esto, por lo menos tienen esto, que es una forma de aprender, ver cómo lo hace otro, que sea yo, no importa, cualquiera. Pero en realidad estábamos, bueno, analizando lo que sería acá el texto principal, ¿no? Para no repetir lo que está en las otras partes, pero bueno, obviamente a la semilla es demasiado grande, pero bueno, no importa. Es para que se pueda ver mejor, por lo menos yo lo veo mejor, no sé ustedes. Bueno, acá entonces es justamente lo que estaba marcando recién, ¿no? Dice en un dispensario de campaña, encuentro, bueno, ahí está, ¿no? Ya lo dije recién. Y acá tenemos una joven médica que es un apelativo, ¿no? Es de tercera persona, ¿sí? Es de tercera persona. Donde, a su vez, hay un subjetivema, ¿sí? Un subjetivema, porque joven es subjetivo, ¿qué es ser joven?
o qué es ser viejo. No es tan fácil de determinarlo, no hay una escala absoluta de cuándo se es joven o cuándo se es viejo. Evidentemente es el enunciador el que la ve joven, ¿no? Y que eso es importante porque, digamos, es en este caso una médica joven que se está sacrificando de alguna manera en medio de la peste, ¿no? En este caso asistiendo a un niño también, es otro apelativo, ¿no? Otro apelativo. Y después, bueno, está el yo, como antes habíamos dicho en la parte de donde está redactada, ¿no? Yo asomo, ¿no? Y sale un cura. Ahí tenemos otro apelativo, un cura, ¿no? Afuera, debajo de un árbol, esperan un hombre y una mujer sin edad. Esto podemos considerarlo todo un apelativo porque sin edad se refiere a los dos, a un hombre y a una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá era una joven médica y acá el hombre y la mujer no tienen edad, lo cual obviamente es imposible, todo el mundo tiene una edad, por eso obviamente sin edad es un subjetivema, ¿sí? Lo que él está queriendo decir es que no se les nota la edad, como suele pasar con mucha gente de pueblo, ¿no? Que a lo mejor parece de 40 años y tiene 15 o 20 o al revés, o parece de 40 y tiene 80. Eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Es un hombre y una mujer cuya edad no puedo saber, quiere decir, ¿no? Es decir, más subjetivo que eso, imposible, ¿sí? Una edad indefinida, se dice a veces, pero la edad no es indefinida, todos tenemos una edad, lamentablemente, ¿sí? Lo que pasa es que él no la sabe, entonces lo refleja de esa manera, ¿no? Que están esperando debajo de un árbol, ¿no? Afuera, debajo de un árbol. Como él no dice exactamente dónde está, podemos suponer que, bueno, si suponemos que él está dentro del dispensario, afuera sería un deíctico espacial, ¿sí? Eso sí. Debajo de un árbol no, es una referencia espacial, pero no es deíctica porque siempre el hombre y la mujer están debajo de un árbol. Eso no depende de dónde esté el enunciador. El enunciador puede estar al lado de ellos, puede estar afuera, puede estar, no sé, acá donde estoy yo. El problema es que el hombre y la mujer están debajo de un árbol, decía la sombra, ¿no? Imagínense el calor, ¿no? Bueno, todo eso. Y después dice, y otros niños, ¿no? Que serían también apelativo de locutivo, ¿no? Tercera persona plural. Pregunto, ¿no? Yo pregunto, primera persona, deixis personal, yo. Ella, que es la joven médica, ¿sí? Es un apelativo, porque el pronombre sirve como apelativo, y en este caso de tercera persona, ¿no? Que después está también el verbo. La tercera persona está en el verbo, acá también, ¿no? En otro verbo, y en tiene también, ¿sí? No lo tiene, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Esos son verbos que, por un lado, tienen deixis temporal de presente, pero también tienen una referencia personal de tercera persona singular que no es deística, pero que es una referencia personal porque, bueno, se refiere a ella, ¿no? Zumban las moscas en la siesta. Por decir algo, también pregunto, ¿no? Acá otra vez la marca de primera persona, ¿sí? Y, bueno, ahí aparece otra vez el mismo apelativo que antes, el cura, ¿no? Antes era el cura. Nosotros tenemos una cuestión que es que en realidad el apelativo es el cura. Pero bueno, hay una contracción con D, con la D no importa. El apelativo es el cura, que ya estaba mencionado antes. Y acá habla la médica. Dice, ha venido a rezar, ¿no? Eso lo dice la médica. También es polifonía, discurso directo, ya más adelante lo vamos a ver. La joven médica, otra vez, antes decía una joven médica, ahora es la joven médica, es lo mismo, ¿no? Quiere sanar al enfermo, ¿sí? Ahí tenemos también, ¿no? El enfermo, ¿sí? Que en realidad es el niño, ¿no? Un niño, que está acá, ¿no? Apelativo, y ahora lo llama al enfermo, porque obviamente si la joven médica lo está asistiendo, es porque está enfermo, en principio. Se supone, ¿no?
Si no, no lo estaría asistiendo, ¿no? Lo estaría diagnosticando, qué sé yo. Pero bueno, se supone que están todos enfermos, ese es el problema, ¿no? Y entonces, acá hay una contraposición muy importante. La joven médica quiere sanar al enfermo, mientras que el cura, ¿sí?, quiere asistirlo para una vida futura, ¿no? Fíjense la diferencia entre sanar y asistir, que es importante, ¿no? Desde el punto de vista del enunciador, ¿no? Se establece una contraposición entre la médica, que lo quiere curar, y si estuvo el cura es porque el chico se está por morir. Eso es así, lamentablemente, lo más probable, ¿no? Por eso lo quiere asistir. El cura no lo puede curar, pese a que se llama cura, no lo cura en ese sentido, no lo sana. En todo caso, lo prepara para el más allá, digamos, ¿no? Pero lo que está diciendo es eso, ¿sí? Que en realidad se está muriendo el chico. Porque además, como ella dice, ¿no?, necesita más suero y no lo tiene. O sea, si no tiene suero, evidentemente la gente se muere, porque el cólera básicamente deshidrata. Deshidrata porque uno se va, digamos, se va por el baño, digamos. No, no hay baño tampoco en esos lugares, pero uno directamente se queda sin líquidos. Entonces necesita mucho suero para reponer permanentemente y no lo tiene. O sea, evidentemente se le va a morir el chico. Eso es lo que está contando. Fíjense, los que están esperando afuera, si quieren pueden agregar debajo del árbol, que eran un hombre y una mujer sin edad, es un apelativo también. Un apelativo del locutivo, ¿sí? Es decir, de tercera persona. En este caso, plural, porque ya sabemos que son dos, ¿no? Un hombre y una mujer. Dos son plural para el castellano, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Pero es un apelativo también. Se los marco para que no se lo pierdan, porque por ahí se van a encontrar ese tipo de apelativos, ¿no? Esta gente también es un apelativo, por supuesto, se refiere en este caso a estas personas, pero también de alguna manera se puede generalizar quizás un poquito más, ¿no? Pero en realidad él está repitiendo a esta gente. No es un deíctico espacial, sino que es cotextual, porque se refiere, ¿sí?, a esta gente que mencionó antes. No, no es contextual deíctico, sino cotextual. Después dice, bueno, sin pensarlo, racionaliza, ¿sí? Es un verbo que actúa de manera subjetiva, sin duda, porque, bueno, es la forma en que él tiene de explicarlo, ¿sí? Eh, Racionaliza el sufrimiento, le da un sentido, por eso se resigna, ¿sí? Uno quizá puede estar de acuerdo con lo que él dice, pero de todas maneras es algo subjetivo, hay que ver si realmente esas personas se resignan. Es lo que él está viendo, lo que él piensa de la actitud de estas personas que no dicen nada, no se quejan directamente. ¿A quién se van a quejar además? Si la médica los quiere ayudar, pero no tiene con qué. Entonces, bueno, en ese sentido, sin pensarlo, racionaliza el sufrimiento, le da un sentido, que no sabemos cuál es, ¿no? Pero se resigna. Y entonces acá aparece la propia opinión del enunciador, muy fuerte, que es la miseria no es beneficiosa, obviamente, ¿no? El enunciador lo dice claramente, la miseria no es beneficiosa. Dice, la experiencia del dolor puede ser fecunda, ¿sí?, pero no lo justifica. Son dos subjetivemas, en este caso un verbo y en este caso un adjetivo, que son subjetivemas, ¿sí? Que es un concepto muy interesante. Es decir, el dolor quizás sirve para algo, ¿sí?, pero no se justifica. Y mucho menos se puede justificar de afuera. No se le puede decir a alguien que sufre que está sufriendo bien o por alguna razón. Quizás la persona puede, ¿no?, como dice acá, darle un sentido al sufrimiento, pero obviamente no se justifica ese sufrimiento. ¿Por qué las personas tienen que sufrir? Porque son pobres, nada más que por eso, que es lo que está diciendo él, ¿no? Un lugar donde hay miseria, ¿no?, como dice acá, la miseria no es beneficiosa, todo lo contrario, la miseria lleva a la muerte, y la muerte es por una enfermedad perfectamente evitable, porque si la médica tuviera los elementos, se salvarían, ¿sí? Se salvarían, porque se pueden salvar, pero no tiene los elementos, nadie se los dio, nadie se los proveyó, ella no lo puede conseguir por sí misma. Y la gente se resigna, está acostumbrada, ¿no? Como dice por ahí, algo de hábito, etcétera. ¿Sí? Y el cura lo único que hace es dar consuelo.
dar un consuelo espiritual, pero tampoco sirve para nada, es decir, no sirve, por lo pronto no sirve para seguir viviendo. En todo caso, cuando dice le racionaliza el sufrimiento, le da un sentido, es porque probablemente estén de acuerdo con el cura, o por lo menos se sientan consolados por el cura, pero se van a morir. Eso es así, digamos. Se van a ir en líquido y nadie lo va a salvar, ¿no? Bueno, podemos seguir. A ver si acá, por ejemplo, en todo este enunciado, porque consideramos el enunciado que es una oración convertida en enunciado, a ver si pueden encontrar algún subjetivema, ¿sí? ¿Se animan? ¿Se animan ahí a encontrar algún subjetivema? O algún quizás deíctico espacial, posiblemente, o cualquier cosa que se les ocurra decir o preguntar. Por los medios se desliza la información de que la peste no proviene solo de la falta de agua potable, redes cloacales o de la miseria y el abandono, sino que viene de Bolivia. ¿Qué se les ocurre ahí? La profe, cuando Sí. dice viene de Bolivia, ¿puede ser que sea una referencia absoluta espacial? ¿Cuál? ¿Qué parte? Cuando dice que viene de Bolivia, No, no, cuando sí, habla te de entiendo, Bolivia. te entiendo, Ah, pero ah. ¿qué parte exactamente? eh, Para que sea a ver. absoluta. Pa- Para mí es la parte donde dice, sino que viene de Bolivia, No, pero no, no, pero para que sea la referencia absoluta tiene que ser un lugar, es esto, Bolivia. Bolivia, claro. Está bien, tu intención está bien, pero es Bolivia nada más, ¿sí? Es Bolivia, sí, 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 La está bien. referencia absoluta, ¿sí? Pero es Sí. interesante porque viene, ¿sí? Es un deíctico espacial, ¿sí? Eso sí. ¿Por qué? Porque está situado en un lugar que no es Bolivia, que es Jujuy, ¿no? Entonces ahí sí tenemos un deíctico. Los verbos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Los verbos de movimiento, ir y Movimiento. venir, en este caso venir, suelen ser deícticos. Y en este caso es deíctico también. En este caso sí, es un deíctico espacial. No aparece todo el tiempo, pero puede llegar a aparecer en algún texto. Entonces hay que estar atentos. Y algún... Desliza, profe. ¿qué sería? Desliza puede ser un subjetivema, ¿Por qué? A ver. es un verbo. No es, Sí, pero no todos los verbos son subjetivemas. ah, Hay que fundamentarlo. Sí, es un subjetivema, pero habría que fundamentarlo. Porque es como le parece al que lo redacta. Parece para él que desliza. Es una metáfora deslizarse, ¿sí? Si la información no se desliza, la información está o no está, pero deslizarse de la información, ¿sí? Es algo como subrepticio, uno se desliza, ¿sí? De una manera como sí. disimulando, ¿no? Como oculto, y eso es lo que quiere decir. Esta información, cuando dice los medios, se refiere a los medios nacionales, ¿sí? Que sugieren que la peste no es por la falta de agua o las de cloacas o por la miseria y el abandono, sino que simplemente viene de Bolivia. Y eso es lo que dicen los medios nacionales. En lugar de ver la causa real, que es la pobreza, no, la causa está en que viene de Bolivia. Eso es lo que está diciendo. Por eso desliza, efectivamente, es un verbo subjetivema, pero hay que explicarlo. ¿Sí? Si no se explica, no tiene sentido. ¿Sí? También, por supuesto, el abandono es un gran subjetivema en este caso. Porque ¿qué significa abandono? No solo miseria
que también podemos desde ya considerarlo un subjetivema, pero el abandono es una palabra muy fuerte, es decir, una palabra que implica que la gente está justamente abandonada. Es decir, nadie la ayuda, no recibe la ayuda que debería recibir simplemente para no morirse, nada menos que para no morirse, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque si hay un abandono, hay gente abandonada y otra gente que la abandona, ¿sí? Entonces, esta relación es muy profunda. ¿Quién la abandona? El gobierno, obviamente. Si no le da todo lo que necesita, bueno, obviamente la está abandonando. Entonces ahí hay un subjetivismo central en todo lo que él está contando, porque falta suero, recuerden eso, falta suero. Y acá sigue diciendo, falta agua potable, faltan cloacas, ¿no? Entonces todo eso implica un abandono. Pero sin embargo, los medios dicen que la culpa la tiene Bolivia, ¿no? Por eso acá habla de discurso oficial, donde oficial es un subjetivismo también muy importante. El discurso oficial es el que aparece en los medios, es el discurso del gobierno central, del gobierno nacional, digamos, y también del gobierno provincial, pero él antes habló del gobierno con los ministros, ¿no? Y ese gobierno era el gobierno central. Pero no importa, es el gobierno en general, es el gobierno en general. Y el gobierno sostiene un discurso oficial, ¿sí? Dice, eso encaja, sí, Ay, perdón. No, 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 después en serio. pregunto. Cuando dice alto medioevo, alto es subjetivema y medioevo es apelativo, ¿no? No, 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 no. Recuerden que apelativo es solo para personas, esto es una Ah, época. ay, perdón. Sí, ¿Sí? sí, En todo sí. caso, Listo. alto medioevo podría ser, Alto sí. es alto bajo, en realidad es una definición, tendría que ir con mayúscula, es una Ah, definición sí. histórica. Alto medioevo sería una referencia temporal absoluta. Ah, ok. Es como decir la Edad Media, ¿no? Pero la Edad Media se divide habitualmente en Edad Media baja y Edad Media alta. Esto es un tecnicismo que no tiene importancia, pero obviamente no se refiere a que sea alto en altura, ¿no? Eso sería una persona, si Ok. se le aplica alto a una persona, es un subjetivema, claro, porque, qué sé yo que soy petizo, para mí son todos altos, pero uno que mide 1,80, bueno, por ahí se considera alto o no, eso depende, ¿sí? Puede considerar petizo a alguien que mide 1,75 m, y para mí es alto. Bueno, eso sería un subjetivismo en otro contexto, pero acá no. Acá es una época concreta y por lo tanto es absoluta. ¿Mm? Lo que sí podemos poner es abolengo, que significa, bueno, importancia, realeza, prestigio, sobre todo, prestigio, ¿no? Eh, y que es importante, quiere decir que esta explicación de la peste, ¿no? Esta explicación de la peste es típica de la Edad Media, donde había pestes muy, muy importantes, por supuesto, y siempre se le echaba la culpa a algo exterior. La peste siempre venía de afuera, ¿sí? Recuerden que el título de la nota es La peste es extranjera, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no es así. La peste no es extranjera. La peste podría venir de cualquier lado, sí, puede ser, pero eso no quita la responsabilidad del que esté a cargo de evitar eso, como en este caso particular, donde aparece el chico que se está muriendo, la médica que dice que no tiene suelo para ponerle, bueno, todo eso, todo ese panorama de miseria es muy anterior a la peste, ¿no? Y el autor está contando eso justamente, está describiendo eso, desde su subjetividad, por supuesto, pero bueno, él se está jugando en eso. Él está poniendo, digamos, su opinión sobre la mesa, contra el gobierno, ¿no? Y a favor del pueblo que se está muriendo, que además son sus coterráneos, ¿no? Sus comprovincianos, porque son de Jujuy. Él es de ahí, lo que pasa es que él es un privilegiado, él va a ver, digamos, eh, repito, pues es un juez, es un escritor famoso, no importa eso. Él no está enfermo, ¿sí? Entonces da testimonio de todo esto que estamos contando. ¿Sí? Esto es lo que significa todo el texto, pero lo vamos viendo a partir de los subjetivemas y de la deixis personal, y temporal también, ¿no?
bueno, después se cierra la frontera, ¿no? Esto se nos pone en cuarentena, bueno, nada que ver con lo que pasa en la actualidad, de todas maneras, no es nada es casual, por supuesto, ¿sí? Esto es interesante, se nos pone. ¿A quién? ¿Sí? Acá es interesante, porque no es un nosotros abarcativo, no es en este caso una cuarentena de todo el país, es una cuarentena solamente de nosotros, ¿sí? Nosotros, los del norte, o del noroeste, en realidad, Jujuy y el noroeste, ¿sí? Entonces es un nosotros exclusivo, porque como él se está dirigiendo a lectores del diario Clarín, que es un diario nacional, obviamente, de Buenos Aires, pero nacional, ¿sí? Entonces ese nos es exclusivo. Se nos pone en cuarentena a nosotros los del norte, nada más. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se supone que la peste viene de Bolivia, lo cual es mentira. De hecho, yo les puedo contar que el cólera mató a mucha gente también acá, en la ciudad de Buenos Aires, y en el conurbano, etcétera. Pero bueno, en ese momento se los pone en cuarentena, ¿sí? E incluso se expulsa a lo que se llama una caterva de desgraciados, sin papeles, perdón. Todo esto, ¿no? Todo esto es un apelativo. Una caterva de desgraciados sin papeles, ¿no? Donde desgraciados, por supuesto, era como el pobre infeliz que estaba antes. No es algo, un insulto que él quiere hacerles, no, todo lo contrario. Es pobre gente, desgraciados en el sentido de que no tienen gracia, no tienen la gracia de ser argentinos, supuestamente, porque al ser bolivianos los expulsan, porque creen que traen la peste, ¿sí? Y no tienen papeles. Al no tener papeles son extranjeros, seguramente. Pueden ser bolivianos, pueden ser de otro lugar, pero al no tener papeles, bueno, entonces se los expulsa, porque son sospechosos de traer la peste, el cólera, ¿sí? Lo cual, como dijimos, es mentira o no está comprobado. Lo mismo acá en nos, bueno, es lo mismo de antes, también, un nosotros exclusivo, justamente, se nos fumiga a nosotros nada más, a lo del norte, ¿no? Acá lo mismo, dejamos nosotros, los del norte, dejamos de ser los hermanos de tierra adentro, ¿no? Que sería un apelativo, pero entre comillas, porque así supuestamente los llamamos los que somos de otro lugar, de Buenos Aires o del litoral, qué sé yo. Pero sobre todo de Buenos Aires. Acá la bronca es con Buenos Aires porque es la sede del gobierno, ¿no? Entonces, los hermanos de tierra adentro es un apelativo de locutivo, pero, claro, usado de una manera irónica, entre comillas, además polifónica, porque esas comillas indican qué es lo que, la forma de llamarlos de otras personas, de los porteños, sobre todo, de los porteños, ¿no? Pero él dice que ya no son más hermanos, ¿no? Dice somos, ¿no? Otra vez, ¿no? Somos, nosotros, exclusivo, todos extranjeros, ¿sí? El cólera se eleva a la dignidad de destino o condición de nacimiento y el hombre muere desintegrándose en aguas y vuelve a ser lo que fue. Pero ni aun así el infortunio muestra el torvo rostro de la rebelión, como debiera si el dolor no amortiguara los resortes, sino el de la muerte preasignada, el de la marchita ternura del corazón. A ver si acá, para redondear, digamos, porque bueno, no vamos a tener mucho más tiempo, se les ocurre algo para redondear. Un subjetivema, una dixis temporal. Subjetivo puede ser marchita y ternura. Marchita, seguro. ¿Sí? También ternura, bueno, lo podemos agregar también. ¿Por qué no? Bárbaro. ¿Y qué otras cosas más? Desde el principio, ¿no? El cólera. Igual yo creo que específicamente a partir del cólera hasta del corazón es todo una subjetividad No, eso es lo que nunca hay que del... hacer.
Eso es lo que jamás hay que hacer. Ah, pues no, está No. bien. Esa es la confusión. El subjetivo es todo el artículo, desde el principio hasta el final, una página y Sí. media. No. Hay que aislar las palabras, ¿sí? Porque el cólera no es subjetivo, es una enfermedad que existe. El cólera no tiene nada de subjetivo. Es una enfermedad que existe, que se comprueba con un reactivo, digamos, o lo que sea, o por síntomas, digamos. Porque obviamente si hay una peste, ese tipo de síntomas, ¿no? Que acá lo describe como claramente, ¿no? El cólera no tiene nada de subjetivo, ¿sí? Entonces, yo pregunto, ¿qué habría ahí de subjetivo? ¿Qué es el cólera? Una enfermedad, ¿no? ¿Y en qué se convierte? En el discurso oficial. Acá la clave, destino. ¿Sí? El cólera se eleva a la dignidad de destino, ¿no? El discurso oficial es justamente eso. Y bueno, están destinados a morirse de cólera. ¿Por qué? Y bueno, es así. Nadie lo va a ayudar. O sea que es su destino, ¿sí? Y dignidad, por supuesto, está usado de manera oblicua, de manera irónica. No hay ninguna dignidad morirse de esa manera, ¿sí? Tampoco es que sea indigno, pero lo que está reprochando es el discurso oficial, ¿sí? Que lo que dice es, bueno, y bueno, si están enfermos, que se mueran, qué sé yo. El cólera es así, ¿no? Entonces dice, y el hombre muere desintegrándose en aguas, ¿no? Esa desintegrándose es un verbo también hiperbólico, digamos, es metáfora, una hipérbole, pero es una metáfora apenas, ¿no? Apenas una metáfora. O pues obviamente el enfermo no es que se desintegra completamente, pero sí, por supuesto, que, como yo decía antes, se deshace prácticamente en agua, se deshidrata, ¿sí? Porque no hay manera de hidratarlo, ¿no? El cólera lo que produce es eso, digamos, ¿no? Incluso aunque le pongan suero o le hagan tomar agua, va a seguir liberándola el agua, ¿no? Entonces, bueno, ese desintegrándose es una pequeña exageración en el fondo, no es totalmente exagerado, ¿no? Eh, y después, bueno, obviamente el infortunio muestra el torvo rostro de la rebelión. Bueno, ahí podríamos encontrar un subjetivema, pero acá hay uno muy importante que es lo mismo que destino, ¿no? Muerte preasignada, ¿no? También preasignada, porque como el abandono, ¿no? Que decíamos antes, el abandono, el destino. ¿Por qué está preasignada la muerte? Porque son pobres. Entonces son pobres, se van a morir. Ya están preasignados que se van a morir. Él probablemente no. La médica quizás no, ¿no? Porque por ahí se puede ir de ahí. Pero los que viven ahí se van a morir, sin duda, ¿no? Y no hay rebelión, como ya explicó antes, ¿sí? Donde, bueno, Torbo por ahí sí es un subjetivema, ¿no? Donde la rebelión siempre, si bien podría ser algo bueno en este caso, siempre, por supuesto, Torbo significa malvado, siniestro, violento, ¿no? Y la rebelión es violenta. Si no, no sirve para nada. Si uno no se va a rebelar violentamente, bueno. Pero efectivamente dice que el dolor amortigua los resortes, ¿no? Donde amortiguar, bueno, y resortes probablemente también, son metáforas, un sustantivo, ¿no? Y un verbo. Eso es la resignación de la que hablaba antes. La gente está resignada y bueno, entonces se deja morir, ¿sí? Se deja morir. Porque es su destino, ¿no? Como dice acá, destino, porque está abandonada, y porque la muerte ya es como que está preasignada. Este se muere, este no. Los pobres se mueren, los que no son pobres, por ahí pueden ir hasta un hospital donde los atiendan como se debe, ¿sí? Pero para los pobres no, no hay eso, ¿no? Pero no se rebelan, lamentablemente. ¿Por qué? Porque están resignados, ¿sí? El dolor amortigua los resortes de la rebelión, eso es lo que quiere decir.
¿no? No les permite rebelarse, de alguna manera. El dolor, incluso la misma enfermedad, en un punto llega, por supuesto, la enfermedad ya no los deja ni mover. Entonces, ¿qué se van a rebelar? Se pueden quejar a lo sumo, pero no hay nada que rebelar. Bueno, acá solamente les quería marcar donde aparece un verbo en futuro simple, ¿no? Que efectivamente es un deíctico de posterioridad, ¿sí? Es decir, momento posterior a la enunciación, ¿no? Que en este caso es una acción que no se va a realizar, ¿no? Digamos que la carne no se la van a traer porque, bueno, se la comen los gendarmes, ¿no? Se la quitan los gendarmes. Los gendarmes, bueno, acá es otro apelativo, que ¿de qué lado está? Bueno, está del lado del gobierno, los gendarmes están del lado del gobierno y se come la carne, digamos. No, en lugar de llegar, bueno. Fíjese acá usted, ¿no? En el diálogo, ¿no? En el diálogo, usted es un deíctico personal de segunda persona plural, singular, perdón, singular. Es decir, un deíctico puro, ¿sí? Se refiere al boticario, ¿no? Le pregunta y le dice usted, ¿no? Y sabe también, ¿no? En el verbo también, ¿sí? No aparece mucho esto, pero como es un diálogo cara a cara, bueno, se hablan, por supuesto, de usted, ¿no? Y después cuando le dice qué piensa que haremos, ese haremos sigue siendo ese nosotros exclusivo, ¿sí? O en este caso podría ser inclusivo, decir qué haremos usted y yo, ¿sí? También podría ser en ese caso, pero por supuesto se refiere a los habitantes del norte, a todos nosotros los que estamos acá. ¿Mm? Bueno, queda muy poco para no vamos a seguir porque bueno, es todo más o menos repetido y además pueden leerlo después. Esto yo simplemente quería mostrarles cómo se puede hacer para empezar, pero recuerden que después lo tienen que redactar, darle una forma coherente. Y eso, bueno, implica un pequeño esfuerzo. O sea, primero traten de reconocer todo lo que hay en el párrafo que les toque y después, bueno, traten de explicar todo esto tal cual yo lo expliqué recién. Obviamente el párrafo es completamente distinto, es otro tema, no tiene nada que ver, pero los elementos que van a aparecer son parecidos. Los tienen que reconocer mediante los ejemplos que también están en los textos, etcétera. Bueno, lo podrán reconocer, pero tienen que hacer un análisis lo más extenso posible. Es decir, que no se les escape nada de lo que se les pregunta, que sea exhaustivo, es decir, completo, ¿sí? Y explicado, lo más explicado posible. No hagan una listita ni me digan, acá hay un verbo. No, eso no como recién pasó, digamos. Y me dicen, eso es un verbo. Sí, pero ¿por qué? Es un verbo subjetivo. Bueno, tienen que explicarlo todo. ¿Mm? Cuanto más explican, mejor queda. Y fundamentar con la teoría que para eso está. Bueno, digamos, me pueden hacer una pregunta si quieren en la semana, antes de hacer el parcial, me pueden hacer una pregunta una vez que lo vean, yo ahora lo libero, ya lo van a poder bajar y lo pueden subir, tienen una semana para subirlo, así que háganlo con tranquilidad y bueno, después hablaremos de los que tienen que hacer recuperatorio del primero y ya veremos cuántos entregan el segundo, ¿no? Pero traten de hacerlo porque de todas maneras después del recuperatorio es en la otra semana, así que no tampoco es demasiado y vean la clase que mañana se las voy a subir para ustedes y para el resto, que bueno, lo ven muy poco, pero bueno. En todo caso, quedamos así. Se va a cortar en cualquier momento. Suerte y cuídense, ¿sí? Más